Hola, ¿ya está grabando? Creo que sí. ¿Qué onda? ¿Qué tal? Estoy algo nerviosete. Y es que vamos a reaccionar a el draw, al sorteo de el Worlds 2020. Y empieza. Vamos a ver qué tal. Está en vivo. Lo estoy viendo en YouTube. Son las 7 de la mañana en México. Vamos a ver qué pedo. La animación de Riot Games, la nueva. Me gustaba más la anterior, donde se rompía como el cristal. Ay, vamos a ver qué tal. Está Dash, Cope y Freak. A ver qué tal se da. Espero que no tarde mucho. Pues aquí la pinche charla que se van a aventar los güeyes. Porque ya quiero empezar al sorteo. Que termine rapidito para que lo pueda grabar chido. Y no se tarde 1000 años en subir esto si es que lo llevo a subir. Vamos a escuchar a los chavos a ver qué dicen. I don't know if it's possible now that there are 4 LPL teams, but let's get it. Dudes, I don't know about for you guys. Obviously, when the anthem or the theme comes out for Worlds, that definitely starts to generate some hype. But this show, for me, is where it all really begins, where the World Championship begins. We've already destroyed our sleep schedules for it, so that tracks. Estoy como este güey, no, nada más diciendo sí, güey, some of the groups and the teams that are going to go at it in the group stage, trying to qualify for those knockout stages, of course. And this is just where all of the good anxiety and the good nerves come in, Freak. Yeah. I mean, this is exciting. The rehearsal group draw we had an hour or so ago. En realidad lo que me interesa de este sorteo, no sé si se hagan los dos de jalón. No sé, porque este es lo del play-in. No sé si se haga el del play-in hoy y otro día se haga el del group stage, el del main event. O no sé si se haga en este mismo día, se haga primero el del play-in, luego el de los grupos normales del Worlds. Bueno, ¿lo van a explicar? Ay, perdón, escucha mal el micro, es que esto está improvisado. No sé si lo voy a subir de por sí. Ok. Worlds will begin in the play-in stage, where the top teams from Brazil's CB LOL, Japan's Que la CB de Brasil, Oceania's Japón, OPL, the Commonwealth la OPL que no Independent sé dónde es. States LCL, Latin America's LLA, and Turkey's TCL will be joined by lower-seeded teams from Southeast Asia's PCS, North America's LCS, China's LPL, and Europe's LEC. Play-in teams will be sorted into 2 groups of 5, and each team will play 1 game against every other team in their group. Okay. Teams finishing 5th in their group will be eliminated. Esa round robin entonces. Will get 1 last shot to progress in the event by facing each other in a best of 5 series. Those victors will earn the right to move on and play the team who finished second in the opposite group in another best of 5 series. Okay, van a haber dos mejores de 5. Will move on to the group stage. For those following along with the MAC, the group stage will consist of 16 teams. The 4 teams advancing sí, to the lo del group stage, esto ya sabemos cómo funciona. Qualify directly into the group stage. Hola, verga, está medio... ¿Cómo se llama esa mierda? Medio epiléptico el pedo, ¿no? In the group stage, the 16 teams will be split into 4 groups, where each group will play a best of 1 double round robin. The competition here will be fierce, only the top 2 teams from each group will make it through to the knockout. Sí, lo de todos los años. Okay, la fase de grupos no cambió. Single elimination bracket consisting of best of 5 matches. The tournament will conclude with the World Championship Final, where the 2 top teams will play a single best of 5 series. The winner will become the 10th team to raise the Summoners Cup and the 2020 League of Legends World Champions. Oh, ahí va, la pool 1, a ver. Este es el play-in, ¿no? Supongo. ¿Quién es ese de dos? El primero en salir es... Los primeros pues no importan mucho. Team Liquid. Team Liquid. Esto es de entonces el group stage, ¿no? Sure, of course. No surprises here. We are doing El tercero. Ah, no, entonces es el... O no sé, de Norteamérica van 4. No sé, no sé si el sea el del group stage o si sea del play-in. Place here in the playoffs, but honestly, the 3 NA seeds are all pretty close in power level, I would say.
And this is going to be the attempt yet again for TL. Sí, estamos bien. Sí, sí, me equivoqué. Vamos un poco ahí con delay. Perdón porque es que mi conexión es un poco full peruano. Que el primero que salió es Team Liquid. A ver, esto en la pool, ok, es play-in. Entonces el tercero DNA va al play-in. Otro que viene de la pool número 1 y es... Puta madre. LGD. Okay. From what I saw in rehearsal, this is going to be over in Group B. So LGD and TL are not in the same group. They're both headlining, though, as very strong teams. That is correct. El cuarto grupo de la LPL. La LPL creo que tiene 4 seeds. Este que va al play-in y los otros 3 que van al group stage directo. Porque ganó el pasado mundial. Entonces vamos a ver qué tal. Pues espero que a R7 le toque un grupo más o menos cómodo. Que pues como soy de México, lo que me importa aquí de este sorteo del play-in es R7. Y bueno, los equipos de Norteamérica en general también. Me gusta bastante. Entonces, a ver, estos dos güeyes están hasta arriba. Y Mad Lions y el PSG, ¿qué pedo? A ver, el siguiente pues es... O sea, ya no nos quedan dos es uno de los dos, o Matt, es el PSG, ¿no? Ah, no es Mad Lions. Mad Lions va contra Team Liquid. Y el otro es el PSG, que va con LGD. For these two top dogs in the group to fly out. Mad Lions, the number 4 team from the LEC. Yeah, and speaking of regular split. Okay, pero entonces esto es para el round robin, ¿no? ¿No están como ya predefinidas las posiciones? With a bunch of rookies on it. Shadow especially, everybody got super excited for his mechanics and his aggressive play. Entonces, ¿el tercero y el cuarto se enfrentan? No, el tercero y el segundo se enfrentan, ¿o cómo? No entiendo. Porque dijeron que iba a haber doble. That's the key for me there, Kobe. Mentioning how many young players are on that roster, so play-in's going to give them plenty of time to acclimate to that international stage. And just following suit here with our final pool 1 team PSG. Estos son de la... Son los de Taiwán, ¿no? El PSG. PSG, of course, from the PCS. Son de la OPL, creo que es. This is the one team that's Kobe having a little que se fusionó con lo que antes era Garena, creo. Creo, no sé. Si estoy hablando pura mierda, y perdón. No, de veras esto lo estoy grabando. Son las 7 de la mañana mientras se sube el video de hoy. Hoy día 15 de septiembre. De veras, hoy día de fiestas patrias y justo es el pitch sorteo. Hoy en la nochecita es el gritito. And they're very good players, so it'll be interesting to see how they can come together and actually find some synergy with the rest of the team. Yeah, worth noting that ahora sí van los del play-in, los teams del play-in. A ver qué tal. A ver quién. A ver, el primero va al grupo de Team Liquid y Mad Lions, ¿no? Creo. A ver, el primero es el GC. ¿Estos de dónde eran? Ok, los de Oceanía. Entonces ahora de Oceanía no vino los Dire Wolves. ¿Ni vi? Creí que no iban a ser los Wolves. Ah, mira, este juego es de Legacy contra Ordo. Ordo y Keaton, que también han venido, creo. Put back together for the rest of the team. Of course, Tally, I think, deserves extra shout out. Ese de Team Liquid contra Mad Lions va a estar divertido, Va a estar divertido para ver el play-in. Ese NA contra Europa, que siempre es divertido de ver. A ver el segundo, que este va contra y es V3. Son los de Japón, ¿no? Esports, founded all the way back in 2017. They just won. Ajá, son los de Japón. Puta madre.
their first LJL title, beating out Detonation Focus Me, who I think most Western fans will recognize as the most dominant and popular team in that Japanese league. Yeah, we've had a slow and steady rise at a Japanese team. ¿Quién sabe cómo sean estos, El año pasado Japón estuvo bastante bien. ¿Sí fue el año pasado? Porque antes, hace 2 años, bueno, antes del año pasado, todos los años eran una basura estos güeyes. Pero el año pasado sorprendieron bien cabrón. Y estuvieron jugando bastante bien, Muchísimo mejor que Oceanía y otras regiones de Wildcard que siempre habían sido superiores. Mira, por el momento todos los asiáticos están quedando en el grupo 2 y todos los del Western están de este lado. Supermassive, los turcos. Supermassive is the next one to be picked up. This is going to be a familiar name to quite a few. Back in World 2018 siempre Supermassive es los que llegan. On the world stage. Been a little bit of a rough go for them since Son bastante chidos estos güeyes, Me gusta ver jugar bastante a Supermassive. De hecho, estos güeyes fueron los que en el IWCQ o IWCI, no me acuerdo cómo se llamaba en ese momento, pero el que vino al Palacio de los Deportes, pude ir a verlos jugar. ¿Contra quién jugaban? Contra los rusos. ¿Quiénes eran los rusos en ese momento? No me acuerdo, pero eran los rusos. Y ganaron los turcos estos Supermassive. Estuvo bastante buena la serie. A ver, ahora pues ya nada más queda R7. ¿Por qué nada más quedan 3 teams? Powering them right now. Sobra uno, ¿no? ¿Qué pedo? We see who else gets pulled in there, because the name I'm looking for in the ball is Unicorns of Love. A ver, y estos son Unicorns of Love, los rusos. The sleeper agent. There it is. Oh, wait. And he's called it. The best. UOL, by the way, have absolutely been Son los clapping. So rusitos. Cloud9 wrecked the LCS for all. Unicorns of Love went 39-2. Whoa. Across the year in the LCL. They are ¿Qué jugadores tienen? absolutely the best team. Gambit, sí, cierto. Estos eran los que jugaron contra Supermassive, Gambit. Pero en ese tiempo tenía otro nombre. A ver, Unicorns of Love, ¿aquí tiene? Gadget, si lo topo. Nomás, el Satanás también. Bueno, Santas. Just last time around at last year's World, so I want to see these guys really step up. Well, yeah, I mean, Boss and Anasik, No Man's, they're all back on the international stage and looking to go further. A ver, pero ¿por qué sobra un team, no? Entonces no me estoy... no, qué pendejo, no sobra uno. Creí que Supermassive ya era el que llenaba de la segunda ronda. Pues ahora ya nada más queda R7. A ver, ojalá salga R7 ahorita, O bueno, no sé, es que el grupo es más cómodo, pero no, es R7 va al grupo 2, va contra el GD, contra los de la OPL, que no me acuerdo quién era el team que acaba de salir. Bueno, lo bueno es que va contra Japón, aunque bueno, como dije, Japón ya había mejorado bastante. Entonces Japón, Taiwán, que Taiwán era el PSG, ya me acordé. Japón, Taiwán, el de la LPL, los chinos. Y ahorita, ¿quién salió? Unicorns, ¿no? Ajá, Unicorns of Love. Y va contra los rusos. Todos son los que le tocan R7. El grupo, yo creo que estaba mejor el 1, pero está bien. Pues de cualquier forma iba a salir un grupo medio complicado. O sea, al final de cuentas son los mejores teams de las regiones emergentes. Y pues los cuartos de los cuartos de las regiones grandes, que al final de cuentas son teams de tabla alta de regiones grandes. Está bien, va a estar interesante. Van a estar divertidos los partidos. Me gustó bastante porque del otro lado, en el grupo 1, hay bastantes teams de Occidente juntos. Entonces van a estar muy divertidas las partidas. Y de este lado, en el grupo 2, donde por ejemplo si hubieran salido casi puros asiáticos, o la mayoría de teams que no, pues como que no me hiciera mucha ilusión ver, ahora va a estar divertido porque van a jugar contra R7. Entonces van a estar varios juegos divertidos que van a estar con ellos. A ver qué tal. No sé si ahorita se haga el sorteo de la fase de grupos del Worlds, o si sea hasta que pasen estos güeyes. Creo que el año pasado fue cuando pasaron estos.
No me acuerdo bien, pero creo que ya lo hicieron una vez, que hicieron el sorteo justo después de este. Hicieron el sorteo de fase de grupos. Y lo único que hicieron es que como no sabían qué dos equipos, porque salen dos de cada grupo, y como no sabían qué cuatro equipos iban a salir, pusieron nada más Seed 1, Seed 2, Seed 3 y Seed 4 hasta abajo, y sortearon todos los demás. Thanking Wei Zhao for his help there on the stage. We have our play-in groups decided. I can't recall all 10 teams in order across the two groups from memory, but of course we did see. There they are Liquid, now Mad on our screen. Lions, Perfect timing. Team Esports, Liquid, Mad Lions, Legacy Supermassive, Esports, Supermassive, and INTZ will fill out Group A. LGD, PSG. Yeah, el Looks PSG, really good for Unicorns of Love. Like, if I'm going to see them really step up and do well, Unicorns of they've Love got y a group Rainbow where they can 7. easily get second. You know, on a bad day they get third, and then I think they can Estar bueno el actually Mundial, take down, you know, a representative Ya quiero que from Bay empiece on the side, la you know, who mamada. rated second or third down there, No sé and- qué horas and vayan a take hacer las it to the partiditas, five. I porque think como va a it's ser really en good shot China, Unicorns of Love make the main stage. no sé si vayan a hacer en la As we get madrugada closer to the o en pool horario team normal. making it up, Bueno, no normal, sino en horario como is my heavy como en nod. Europa. Yeah, I think this is where it's important to reiterate Freak's point about how play-ins will play A ver out, qué tal están los because there are horarios. 5-team groups. The first place team Y a ver si ahorita after hacen el the sorteo de fase de group grupos, yo creo que stage sí, from ¿no? each group will automatically qualify to the Se lo guardarán. group stage of the main event. Seed 5 of each group will be eliminated. 4 will play 3 within the same group. And then the winner of the 4-3 matchup from the same group will play the opposing group's 2 seed for the next spot out of the groups. So just a little bit of a reminder on how things will work here with the wonky 10-team play-in. But as Freak is calling it, Unicorns of Love, perhaps the spoiler here on the Group B side. LGD to me is already the favorite of play-ins overall. The LPL has shown us that they are the dominant lo que está region diciendo ese in güey, competitive el legends Freak, right now. So que they LGD es el already get the favorito. nod right there. Team Liquid vs Mad Lions is I think the fairly Rainbow 7 tiene obvious que quedar start sí o for sí number one segundo de su over grupo. there as well. ¿No lo veo And the rest difícil? is fairly opened up. I'm Pues el very PSG no los interested to topo, see how the other three Vitri teams play out tampoco, in Unicorns Group of A, Love, because o I sea, don't sí los count any topo, of those pero teams Vitri out no creo que overall. haga mucho. On the Group B side, I don't have high hopes for V3, but the rest of it is going to be an exciting match. Kobe, your expectation here on Yo creo que mira, en este grupo, en el grupo 1, R7 hubiera podido aspirar a estar en el Seed 1 y pelear por el Seed 2, pero cualquiera de los dos lugares hubieran estado peleados. En el grupo 2 yo creo que sí o sí va a quedar en primer lugar LGD, pero tiene bastantes posibilidades de entrar en Seed 2. O sea, no es seguro, pero tienen buenas posibilidades de entrar en Seed 2. Así, mira, sí, van a hacer el sorteo de grupos y van a poner como... Creo que sí, el año pasado fue así. Hicieron el de grupos y y hasta abajo dejaron lo de Seed 1, Seed 2 y esa madre. Just rounding out some of our thoughts on play-ins as we go back inside the arena in Shanghai for the group draw of the main stage here. Of course, 3 pools to pull from. That's a tough sentence to say. Qué cagado escucha como están hablando sobre uno sobre otro, el audio es como de la China, como tiene un poco de delay, ¿no? O un reverb. ¿Sabes? Los primeros que salen como que no es mucho. A ver, ¿quién es? Es G2. G2. Al grupo 1, G2. Estos son los Seed 1, ¿no? Los que salieron campeones. Simón. De la LEC. Estos también se ve que vienen bastante fuertes, ¿eh? Ojalá lleguen lejos. Es divertido ver jugar a G2. Yeah, their kryptonite is not here. However, the LPL have sent a bunch of other extremely strong teams, and for G2, they definitely did struggle a bit in the regular season, especially the bottom lane for ¿Por qué sure. pondrán el was looking at for some improvements. ¿Cómo se llama esta madre? El Caps is going to be an incredible force, and you know, Perks has definitely stepped it. Iba a decir overlay, pero no es overlay. La mierda esa de fondo, el videíto. ¿Por qué no lo pondrán en de la final contra Fnatic? Porque pues de los del play-in sí pusieron cuando se coronaron, iba a decir cuando ganaron su puta final. A ver quién sale aquí. Es Damwon. Los campeones de Corea, ¿no? So incredibly good. The LCK champions of Damwon Gaming are so good. I know some people have them as the best team at Worlds.
Their top three for me, ¿Cómo me caga esa cámara? No sé, como que está bien culero. Como es para tratarle de un ángulo cinemático a las peleas, pero nada más haces que se vea más culero. Se ve bien de la verga ese pedo. Se ve bien crackhead ese dude, ¿no? Yeah, Dom1, not just the Se veía finals, full but crackhead ese they brother. dominated the region pretty heavily. They've also been so flexible. I think it's one of the super scary things to me. They've done split, early, late, team fight. Entonces ya nada más quedan TSM y... ¿Cuál es el otro? ¿Cuál es la otra región grande, dude? Okay, that was a sick Volibear shot. I mean, the Elder Dragon finish on the end. Sí, el de China, qué pendejo. Servers top tier. Woo! All right, give me some of that at Worlds, baby. All right, let's look for our third team here. Only one of two sácala, options. güey. ¿Por qué le giran? Of course, nothing really gets super interesting Ya no más until we queda make uno. two, and we see which of these teams are getting paired up against each other. But we got to get through the business. TSM al grupo 3. Ok, entonces I got baited by a Sting Red. el último al grupo 4 es Top Number one seed. We'll go straight into group number 3. What a turnaround this team had here in North America in the summer split towards the end and into the Vamos a ver qué tal, Los grupos que más me van a interesar es donde está G2 y TSM. Digo, las partidas de los coreanos también van a estar pues, divertidas de ver, pero pues al final de cuentas pues, me interesan menos. They adapted the best of all of the North American teams, playing carry junglers, playing carry topside for themselves, showing a lot of different looks actually. And everybody as well is going to be attracted to the River Shen that got a lot of hype from Zika specifically. But there you see us well on your screen. Broken Blade playing a lot of the Lucian for themselves. They try and play. A ver, en el pool 2 quién está? Fnatic, los segundos lugares. Freak, I think something that can't be ignored when we talk about TSM though is their storied international history. Not always the best of finishes. También esto, pues a ver cuál es el mejor grupo que le puede tocar a R7. They have made it out of groups once. Van a pasar también su pinche su VOD, no sé qué mierda sea el puto video que ponen de fondo. Supongo que sí, ¿no? Porque es una falta de respeto, pues para presentar el team. Uf, va a quedar larga esta mierda, ¿no? A ver si la puedo subir. A ver, ¿qué hora son? ¿Cuánto llevamos? 20 minutos. Está bien. Most people are going to have top esports coming in as a heavy favorite. Obviously, yes, Knight has a lot going with him in the mid lane, as a lot of people are even shouting him out as being the best mid laner in the world right now. Karsa, I think, ¿jugaron su final presencial? So much credit though for this team. ¿Qué pedo? ¿En China sí fue presencial? No mames. En todos los países fue pues, online, pero en China al parecer sí fue presencial. Les valió verga. Puta, y esta madre otra vez está trabajando. Esta madre, espero que no dure mucho. Yeah, Karsa has been a world-class player for some time now, but it's so amazing to finally see him in a position where that ability might be fully realized on the international stage, and we might actually get to see him go deep. ¿Quiénes son los del primero que sale en pool 2? El primero va contra G2, ¿no? Moving up center stage to start working on those pool 2 teams. Aquí vamos a ver quién va contra G2. My blood starts to pump. Yep. I'm so glad we still Pueden quedar dos de la misma región en el most exciting and my favorite jungler of all time. En el mismo grupo, ni me acuerdo. Okay. There it is. Suning comes through. ¿Y esos son de? As G2 Esports' Pool 2 team here over in Group A, unless there's something I'm not seeing. No, I think you're correct. That should be right. ¿El son de China? All right. Are you guys lovers of Knight's Vow? Entonces G2 va contra Sony. SLFM is this guy loves Knight's Vow and tank builds. Lo bueno es que como es un double round robin, va a estar divertido ver esas dos partidas cada quien. Y pues los cambios que hagan de una semana para otra. Been well situated to be that carry top player for the team. If that does continue to be the world's meta, people are going to recognize Sword Art there from the Flash Wolves, playing support for themselves. Hong Kong has also been playing a bunch of Jin
which I think is going to be very relevant for the coming 8. A ver, ahora voy contra el de los coreanitos. Pool 2 teams, there you have it, confirmed. Freak slotted into G2's group is. Creo que no, sí, los de las regiones no pueden quedar en el mismo grupo. Pueden quedar en los otros 3, pero en el otro donde está el... O bueno, quién sabe por qué. Puede quedar después otro. Looks like a G there at the end, so I'm pretty sure it's... Kobe's calling it, JD Gaming. JD. This is a terrifying squad as well, though, when we talk about teams that could be really cause some danger here in the tournament. China? JD Gaming, to me, I mean, are maybe the scariest team to come out of the LPL, actually. Like, if you really want to just look at spring and summer playoffs right there, I mean, they went 3-2 against Top Esports in the spring finals. De hecho, sus sillas, se ven cómodas y me gustan los colores. Just barely losing. Like, these teams are close in overall power. These guys, second place. Ese azulito con rosa y blanco se ve chido. Very good squad. Huge ¿O es verde? for me for Worlds as well. Yeah. Si es verde me gusta menos, pero aún así se ve chido. Estaría más chido un azul agua. LV Mao, I think, probably, maybe even the best support showing up. There's just so much going with this team. They play so well together. Their macro is going to surprise a lot of people that are used to the kind of old box that people put LPL teams into. This is definitely a team with huge synergy. The RX. Now the question is, if people want the TSM Rogue group, we cannot pull Fnatic right now. Right, yes. The only way you get that is if you do not pull Fnatic, otherwise it precludes it. And I know a lot of people want the TSM Rogue. See what we get. Es el de TSM, ¿no? Fnatic. Gen. That's Fnatic. It's the purple and yellow. So unfortunately, if Freak's assumptions are correct, we won't get that rogue group. But Fnatic gonna get slotted in. Entonces, Fnatic va contra TSM, ¿no? I mean, these are the most popular North American and European teams, I believe, in the same group. Regardless, Fnatic are an awesome team. I mean, Selfmade is such a great jungler. He's really good. Hillsong, I think, is an excellent support as well. Very aggressive, gets in there a whole lot of the time. Plays the pike. I love to see it as well. I'm a Fnatic fan. I think they are a very good team, and I want to see what they can do here. Yeah, with Worlds being in China, I think, Hillsong, Whippo, as well as Selfmade are all going to fit right into that style. We've seen it in their solo queue already. Selfmade, being this carry jungler, has really defined this kind of new Fnatic. And we do get to see some Reckless with double lift as well. Exactly, Reckless Whippo returning to Worlds after a finals berth a couple years ago. And just to round things out here in Pool 2, DRX is pulled. Again, the second seed from the LCK. So going into the final group with Top Esports. ¿Y en este pinche equipo quién está? I don't want to be drawn into that group if I'm a Pool 3 team. Yeah, that is scary. That is a terrifying group. You've got Damwon, JD Gaming, and Top Esports DRX as the groups here. Like those are beastly, very strong groups, very scary. Quiero ver partidas para ver quiénes están, que no los topo. So many good players in the team. Así de jeta. Yeah, I definitely with their bottom lane struggling a little bit recently. I know. They talked about, Def having some problems is kind of sad to see. I'm hoping that they have been able to jump on those and can improve for play moving on, because during the regular split, Deft and area were so good, so hopefully we can get to see them return to full power. I'm definitely looking forward to that group. Without a doubt, on to our Pool 3 teams. MLXG still at the helm to round us out here. 4 teams left to be picked. Rogue is selected. Rogue son los de la memory, this would be going into the second group because G2 already occupies group number 1, but we will wait for verification. Entonces sí, no se pueden juntar. Entonces Rogue va al segundo grupo contra los coreanos, porque G2 ya estaba en este grupo, entonces no se pueden juntar. Yeah, creo que es lo que acabo de decir, seguro. They won the summer regular season. They qualified for Worlds, I think, first of Entonces sí tenía razón, no se pueden juntar. Entonces nada más pueden caer en 2 grupos diferentes. They got it on championship points. I'm glad to see that they did get to play some playoff series. They won a best of 5. They took down Mad Lions. Unfortunately, getting through G2 is always very tough. But Rogue are
are exciting. They really came out swinging here in the summer split. Hansama has been grinding a ton of solo games. He's an excellent player overall. I'm a big fan of him. And he gets thrown into, I think, the hardest Genji, FlyQuest, Damwon JD Gaming. That is the toughest group Rogue could have possibly gotten, and this is an uphill fight. It certainly is going to be. I really think that Inspired and Larson have been so good for them, especially with Inspired starting to play some more carry junglers. Good luck. That is definitely a difficult group to fight your way out of. Yeah, that's a salute to that one. Estos van al grupo 1 entonces. There. Son los de la right, LCK, ¿no? Tricks on me. Yeah. Machi coming in here. So that should, I assume, go straight into Group A. ¿Qué es esto? As they're the only representative from the PCS here in the main stage. Of course, PSG was drawn into the play-in stage earlier as the second seed. They might get forced out. We'll have to wait to see. Regardless, though, es el primer seed de la PCS. Saying, hey, es donde eran los... This is the team you want to see if you want a group of life. Regardless, though, a very competitive team here, and I don't know, people tend to sleep on PCS teams, but I think these guys are good. Yeah, they have ¿dónde fueron? players Con G2. Tiene bastante buen grupo G2, ¿eh? Well, so we'll see how they can actually hold up this time. Ya solo queda So they FlyQuest. go into Group 1 alongside ¿Y and quién era el otro? G2. Only two teams left to be pulled here. Groups C and D remain as the options. Es un FlyQuest, ok. LXG with the poll. It's FlyQuest. Entonces va al grupo North 4 America, so porque that should go TSM ya está en el grupo 3. D, I believe. Yeah, no Oh my lord, what we didn't want, but we got Entonces it. ellos van al grupo 4 con... ¿Quién estaba? Oh no. Con TES, ¿no? ¿TES era el del grupo 4? This is the other big group of that Top Esports and Dragon X, or sorry, DRX. Está diciendo este their brother. actual name this time around. This is a tough road. Power people though. Entonces FlyQuest va al 4 y ya el último team va al grupo de TSM al tercero. Back on Misfits, they've now got to do it here in a tough group stage against the LPL champions and the LCK runner-up. ¿Qué pedo con esta cámara? Possible, of course, Solo his first time at Worlds. This was very nearly an LCS championship roster. Está raro. Bringing it all the way to Game 5 against TSM. Es como una especie de ulti de Rengar, ¿no? It's been great for the team. Definitely one of the best junglers in the entire league. Him plus Turtle. Genji ya va al grupo de TSM y Fnatic. Oye, ese grupo está bastante bueno, ¿eh? Creo que es el más interesante para mí. Genji, Fnatic y TSM. Porque el de G2, pues están los coreanos y los chinos que me... Son Genji, Fnatic y TSM. Y a ver quién va a ese grupo, quien vaya a ese grupo va a estar buenas las partidas. Aunque bueno, si pasa Mad Lions, que eran los del cuarto seed, no pueden ir a este grupo. Ni a este ni al de G2. Entonces Mad Lions solamente podría ir al grupo 2 o al 3. No, perdón, al 4. Y si pasa... ¿Quién estaba de Norteamérica? Team Liquid, ¿no? Si pasa Team Liquid no pueden ir ni al cuarto porque está FlyQuest ni al tercero. Entonces suponiendo que pase Team Liquid y el otro quién era, LGD. Si pasa Team Liquid y LGD, que son los más fuertes por así decirlo, de su grupo, Team Liquid iría a el B o el 1. Ajá, el A o el B. Y LGD, verga, no sé. Hay 3 grupos con chinos, ¿no? No, iría al C o al D. Y pues se acabó el sorteo. Entonces R7 podría ir a cualquiera de los 3. Bueno, más bien de los 4. R7 si es que pasa, ¿no? Podría ir a cualquiera de los 4. Pero suponiendo que pase Team Liquid y los chinos, solamente le dejarían el... A ver, ¿quién? ¿Los grupos? Hay chino... Hay chino... I wrote down some stuff, by the way, as well.
Y no hay norteamericano. Ajá, si pasa R7 iría al grupo C, lo más seguro. Porque es el único grupo donde... Ah, no, pero no hay chino. ¿Pero dónde hay un chino y dónde hay un norteamericano? FlyQuest, el grupo B iría R7 lo más seguro. Si llega a pasar. Pues hay que dar el sorteo. Ya lo siguiente va a ser pinche plática. Van a cerrar el puto show. Pero pues yo por aquí lo iré dejando porque si no se va a quedar esta mierda muy larga. Estuvo divertido. Muchas gracias por haber llegado hasta este punto del video. Y pues ya nos veremos en la siguiente con más. Y pues ya con un gameplaycito, algo más normal. Un saludo y hasta otra.